Claro, sí, además tengo... Tiki tiki tiki. Tiki, tiki, tiki. Oye, van a seguir con la onda de que yo soy un misógino, ¿no? ¿O no? No sé. ¿No? ¿Se instaló alguna de esas ondas? Parece que sí, pues, al menos no, ¿para qué vamos a revelar cosas inconsciente. Te lo internas? dicen, te lo dicen las mujeres. Claro, siempre me lo han dicho, ¿eh? Qué raro, ¿eh? Pero bueno, ¿Algún Pero, problema? pero te importa. la verdad, no. ¿Pero te sientes identificado con el...? ¿Con qué? ¿Con concepto de Con- misoginia? Claro. Con el que No, ¿Qué tal? pues para nada, para nada. Tengo señora. No, Yo respeto a las mujeres, hasta tengo una. La pierna. No, tiene que ver, a ver, no tiene que ver con estos típicas como entradas feministas que a veces son más o menos desafortunadas, ¿no? Como Andrés Filman. Uf, no te Bueno, claro, por favor. del desconcierto, ¿no? Sí, desafortunado, pero en realidad lo que les estaba preguntando... Desconcertante. Era desconcertante, pero en realidad yo creo que teníamos problemas con la cuestión del patriarcado, pero bueno, anda a saber tú por dónde iba la cuestión. El asunto Como es que tú dices que él tuvo un problema de etiquetas. Que en Yo vez creo. de feminismo quería decir patriarcado. Quizá. No, Quizás. porque él se Quizás. defendió y su ¿Sí? defensa lo dejó peor. Lo dejó. Ah, sí, Sí, se esa parte defendió, no la... Eso fue... Y le recomendaban acudir a la ley de medios para exigir que un adendum a la nota. Yo creo que... como derecho al olvido, ¿no? O sea, Claro. o sea, Oye, fue un problema muy banal en todo sí. caso, pero era... Sí. Pero lo que sí refleja, yo creo, es el pensamiento de una cierta izquierda que de aún es conservador. considerar que todo aquello que es meramente cultural vale hongo en consideración con lo que es la economía política, ¿no? Claro. Entonces toda esta gente piensa que el proyecto del partido, en este caso el movimiento autonomista, No puede decir está, izquierda autónoma. bueno, Izquierda sí, autónoma. bueno, es una gran Sí. diferencia en todo caso. Un día Está muy tendría- por El sobre, compañero Brock está muy por no sobre puede- todas estas prácticas culturales como el feminismo y los negros y los mapuches y todas esas weas que son Claro. secundarias a la revolución marxista del Estado radical. Entonces, Sí, po. se evidencia Oye, ese y a programa. propósito, y a Está propósito bien. del desconcierto de economía política, hay una cuestión que fue un titular más o menos interesante, porque hace rato que en economía se está hablando de que Chile está en recesión, y el desconcierto saca una muy buena nota, recogida desde la tercera sin duda, ¿no? Pero las utilidades del Grupo Mate son de más de más de un 200%, más de un 200% con sumas inimaginables en términos de dólares, o sea... Uno tendría que empezar a preguntarse si estos grupos, ya que estamos en fiestas patrias o whatever, si quieren a Chile o no estos gallos. ¿En qué sentido, Miguel? O sea, yo creo que Sí, pues es muy si nos vamos a poco- colocar patrioteros, claro. Pero yo creo que, o sea, Porque, ¿por qué claramente- te sorprende, Miguel? Sí, O sea, es no, no súper sé. obvio, o sea, de hecho es constatación de lo que nosotros reclamamos, o sea, Exactamente, por eso, exactamente. entonces, pero ahora lo que pasa es que, como ahora que por lo uno- menos hay dato duro, pero es ¿cachai? que ¿no? en tu comentario estáis apelando como una especie de Afección. obligación de decir De la nos verdad, cagaron. por así, claro. No, es una afección. O sea, sí, es una afección que un grupo que tiene mucho poder fáctico podría. Como confiamos en sus declaraciones de que hay recesión. Eso es lo que estáis apelando a eso. No, Claro, claro. tú confías en ellos y te engañaron. No, o sea, todo lo contrario. Pero a mí me llama- Estoy diciendo que en el Que quieran fondo. a Chile. De que quieran a Chile, un poquitito, como así se sienten chilenos, no sé, pero no sé. ¿Tú crees que se puede hablar de Chile en términos no fascistas? Miguel Valderrama, que es nuestro invitado. Sí, bienvenido. Yo soy Miguel Ruiz Stul Mi nombre es Nicolás Riv. Soy Ivana Perich. y juntos somos la comunidad de los iguales y nos estamos grabando esta vez desde la Galería Y Metal no vamos a Pesado hacer Visual. propaganda. Y no vamos a hacer propaganda, pero Nosotros bueno, decidimos no ir. ¿Por qué no? No, que la galería, como estamos en la previa del 18, Metales Pesados tomó la decisión de cerrar todo Metales Pesados, Para incluyendo la festejar galería, claro, exactamente, interna. a las 2 de la tarde. Sin invitarnos, no nos consideran No somos parte parte. Es que no somos parte de Metales Pesados, nosotros somos amigos, Guardamos autonomía, socios, No somos militantes, somos simpatizantes. simpatizantes de lo que hace Metales Pesados. Oye, bienvenido Miguel. ¿eh? Gracias por Bienvenido. la invitación y Hagamos un saludo, digamos, no por la parcha. por Chile. Por la parcha. Viva Chile mierda, como Sí. no le gusta. Esa pregunta yo creo que viene muy ad hoc. Como, ¿cómo pensar un Chile? ¿Cómo uno se puede declarar chileno sin ser fascista por decir eso? Digo? O no caer en el fascismo, en el peligroso fascismo. No sé. Claro, es difícil, ¿no? Pero también habría que, bueno, aclararnos respecto a qué entendemos por fascismo, pues yo diría en principio la relación, o sea, si efectivamente, o sea, la apelación a Chile, Dale, no, Miguel. ya. Llegaron los cacahuates. O sea, supone eso. Una pista, primera pista. Primera vista, llegar a los cacahuates. O sea, no- En principio no, yo diría, no, sobre todo pensando... No se puede no ser fascista. No, al revés. No es Que, necesario. claro, que habría que tener como No es fascista precauciones. decir soy chileno.
Claro, y sobre todo un pensamiento como de izquierda, ¿no? Crítico, en este, posicionalmente, no digo en términos generales, pero posicionalmente, despachar la idea de, o sea, la identificación con Chile, o sea, porque, o sea, a propósito de las discusiones de la última semana sobre táctica y estrategia, organizaciones políticas, etcétera, lo que aparece, o sea, lo que esas discusiones ponen en acto o en escena es las lógicas de identificación colectiva con las cuales nosotros intentamos construir pensamientos de transformación social, lógicas de emancipación. Y desde ese punto de vista, o sea, Chile, o sea, como espacio sociosimbólico de identificación es, o sea, es fundamental. Piensa que toda la historia del siglo XX, desde la izquierda, es una historia que cuando pensó la transformación social la pensó como una política nacional y popular. O sea, el vínculo entre lo popular y lo nacional es un vínculo muy fuerte que se estructura en Chile, yo diría, a comienzos del siglo XX. O sea, claro, pero hay como izquierda Martín fascista, Recabar. digamos. O sea, uno sí, puede decir... sí, pero el fascismo no solamente tiene que ver con una identificación patria. Fascismo, No es que lo haces patriotería. Claro, claro, eso es patriotería seca. Quinchero, rodeo. Pero yo creo que tiene que ver con la cuestión de la identidad. O sea, de una identidad pétrea, eso es reconducible al fascismo, digamos. Pero si uno logra... Claro, una identidad natural, dada. Exacto, Dada, ¿no? dada. sí. Y también vinculado con la sangre, más allá de que uno pueda ser chileno por vivir acá ciertos años y qué sé yo. Sangre y gloria, como diría el discurso Como hitleriano, esa ficción de que hay algo que nos une, que no es la práctica, o no es el Claro. rito, sino que hay algo que nos une. Pre-ritual, o Claro, sea, como pre-práctico. pre-político, de hecho. No, pero uno puede plantear Hay esta un pregunta, ¿no? Una pregunta bueno, general, a propósito de las guerras de independencia, ¿no? Que dan lugar a la República, que están en la base de la Constitución de la República durante el siglo XIX. Que una pregunta que uno le podría presentar a historiadores de izquierda, pero también a militantes políticos, a intelectuales. ¿Cómo leer esos procesos políticos? O sea, ¿debemos sentirlos como propios? Claro, Una pregunta. claro. ¿O debemos elaborar un tipo de narrativa que se constituya por fuera de esas identificaciones de orden nacional? O sea, es una pregunta como determinante, una pregunta que para el siglo XX, con todas las críticas que nosotros podamos hacer hoy a los modos en que se han resuelto esos problemas o esas narrativas, es una pregunta, por ejemplo, que permite articular un concepto de soberanía a un concepto de derecho, por ejemplo, a una determinada política, o el territorio. sin la cual la criterio. emancipación no es posible, por lo menos durante, o sea, como historia de la emancipación durante el siglo XIX, que hoy pensemos que es posible armar otra historia, o sea, sin esas zonas de identificación. Es una pregunta, yo creo que es la pregunta de la izquierda hoy, ¿no? O sea, ¿cómo pensamos una identificación más allá del Estado-Nación? No porque no queramos identificarnos con el Estado-Nación, sino porque en determinados diagnósticos el Estado-Nación es algo ya de algún modo perimido, es algo que está en un proceso de ocaso, un conjunto de caracterizaciones se plantean en un lugar de No orden coinciden con la nacional, globalización, etc. Ahí hay un problema, hay una pregunta, pero de entrada, ¿no? Plantear esas identificaciones yo diría que nos llevaría más bien a, o sea, hay que abrirlas como problema, que militar a favor o en contra. Claro. Oye, Miguel, y bueno, y un poco a propósito, digamos, ¿no? Lo que dijo Guillevan, a propósito del agua, que desapareció Bernardo Higgins, digamos, ¿no? Nosotros tenemos re pocos mitos fundacionales, sin duda el de Higgins siempre está como transido con la cuestión de carrera. O sea, ¿hasta qué punto uno podría decir de que la República de Chile, si es que es república, al menos es frágil, a mi juicio, ¿no? Pero además es joven, tiene muy poco tiempo. Entonces, aparentemente, desde una élite, a veces intelectual, a veces más académica, en general se hacen exigencias que en el fondo estarían más en conformidad con procesos, por decirlo así, de historia política, y aprovecho que en el fondo tú eres historiador, ¿no? De historia política un poco más largos, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de que generalmente nosotros estamos mirando a Europa, como para poder en el fondo tratar de establecer ciertos, por decirlo así, directrices para poder configurar nosotros mismos una suerte de identidad. Eso también en el fondo ha sido puesto en duda, ¿no? O sea, por ejemplo, por Carlos Dominami en multitud de ocasiones, ¿no? En donde ya él... Lectura de cabecera, Miguel Luis. Bueno, es un buen pensador, ¿no? En donde él ya está abogando por el hecho, siendo que es súper franchute y todos lo sabemos, ¿no?
Entonces, establecer una separación, ¿no? Respecto de andar siempre imitando modelos europeos, porque habría que rescatar, y esas son como las últimas cosas que él ha trabajado, ¿no? Rescatar, digamos, no la singularidad, digamos, no de lo que ocurrió en Latinoamérica, ¿no? Me parece que no es mala, ¿no? Es bastante inteligente, porque claro, uno podría en el fondo decir de que también es relativamente joven en el mundo, ¿no? De que se haya vuelto hegemónico, ¿no? La democracia liberal tal cual nosotros la reconocemos. O sea, básicamente el año 90 en estableces adelante. una relación entre la juventud y la... Exactamente, o sea, y entendiendo la juventud, no en el sentido, es que no saben nada, ¿cachai? No, sino que ahí en la juventud no está nada decidido, o sea, eso es que tomar en el fondo como... Pero un joven que no es rebelde, es sumiso al padre, por así decirlo. No sé si lo pasaría por personal. Yo la verdad es que me dejaría, digamos, ¿no? De verdad pensaría la juventud como una zona como de promesas, ¿no? Así te habrá gustado Cerati, ¿no? En donde está todo por venir, ¿eh? Y eso también es como muy optimista, o sea, pensarlo así es como más optimista. Contrario a lo que dice Sorrentino en su última película, Juventud, a propósito. Que por la supuesto. juventud es aquello que ya pasó, no aquello Algo que ya pasó, claro. O Juventud sin Juventud de Coppola, que es extraordinaria, hay que decirlo. Pero bueno, no importa, pero vamos. Muy inferior a la de Sorrentino, por cierto. Bueno, eso lo podemos discutir, eso. No Sí. sé cómo lo veías, porque hay dos cuestiones ahí. La singularidad de Latinoamérica y el advenimiento en clave hegemónica de una cierta noción de democracia liberal, hay que decirlo así, liberal, ¿no? Que ahora se mundializó, digamos, ¿no? Sí, no, o sea, lo primero, ¿no? Que querría volver a la primera pregunta, que es muy difícil De hincarle el diente. Sí, de contestar, además es muy complicado para uno. Ah. O sea, lo primero, claro, habría que preguntarse a propósito de la Unidad Popular, a propósito del golpe, a propósito de la importancia de Allende para el pensamiento de izquierda en Chile, por la referencia que tiene, ¿no? O sea, habría que volver a revisar el discurso de Allende en el Estadio Nacional, cuando asume como presidente de la República. Y él efectivamente cuando, de algún modo dice aquí estamos, la cadena de identificación de esas luchas sociales se remonta a las guerras de independencia, o sea, a O'Higgins, nombra Portales, que es feroz en cierta discusión historiográfica, pero también política de la izquierda, ¿no? Ese nombra a todos los que él consideraba constructores del Estado-Nación. Portales es nuestro único mito político que... Pero ya, entonces ahí aparece un tema importante, porque efectivamente es si efectivamente nos seguimos identificándonos con el Estado-Nación desde el punto de vista de un pensamiento de izquierda, que hacer, ahí hay un problema. Entonces, por eso digo que la pregunta es difícil. Uno querría tal vez pensar formas distintas de identificación política, pero aparecen varios problemas. Uno es, por ejemplo, la propia noción de democracia. Para muchos autores la noción de democracia supone un espacio social de identificación que tiene como límite el Estado-Nación. La idea de una democracia como política, por ejemplo, es una idea que muchos autores cuestionan por las dificultades de identificación que podría haber con esa comunidad imaginada, ¿no? Entonces ahí insisto que hay un problema a discutir. Y respecto a los modelos políticos como alternativos, no sé, yo ahí tengo una diferencia. Muchos autores dicen la Unidad Popular, ¿no? Como un socialismo, la vía chilena del socialismo. Claro. La dictadura instala también otro modelo, otro espacio de experimentación política. Yo tendería a coincidir con esa idea de que el neoliberalismo, las lógicas de refundación del capital que se llevan a cabo con la dictadura suponen un modelo político que, para el caso, no solamente de América Latina, sino del mundo, tiene a Chile como un punto de inicio central. O sea, pienso en la doctrina del shock y varios autores. No revisan y dicen, Chile es clave para esta discusión en lo que supone, por ejemplo, de un tipo de ciudadanía que está vinculada a la lógica del crédito. O sea, lo primero, no se dice Lazarato, pero antes de Lazarato, Julián, 10 años antes, en el Chile actual, instala la tesis del ciudadano creditar. Entonces, claro, entonces aparece, claro. Y antes de Julián Deleuze, digamos, ¿no? Con la cuestión de las cifras. Claro, pero como subjetivación política, social, yo diría que la lectura que está haciendo Julián es una lectura de un proceso en acto que tiene cierta singularidad que después tiende a ser expansiva. Pero, claro, sin lugar a dudas.
La verdad sea dicha, es que yo diría que eso tendría más bien un carácter incluso global, ¿no? Atendiendo, digamos, no a la eficacia de estos aparatitos, digamos. Miguel está mostrando su smartphone. Claro. No se ve porque no está mirando. Bueno, sí, tiene esa eficacia en donde te conecta directamente, ¿no? No, y lo mismo que dices tú, bueno, a propósito de estos aparatos y a propósito de lo que de la juventud, o sea, también, ¿no? O sea, hoy es un concepto súper problemático, la relación con el padre, o sea, incluso una relación que hoy uno podría decir que está completamente borrada por los procesos actuales, o sea, la crisis de autoridad o la pérdida de autoridad. Pero que está tratando de ser reeditado por el padre de Chile. Ricardo Lago en este caso. Claro. No, que pueda verse como Claro. pero es verdad que genera una especie como de estupor, o sea, Lagos ahora yo creo que puede ser el gran derrotado y heavy. O sea, la memoria que tiene Chile de su gobierno recién ahora está siendo criticada, pero él salió con vítores, ¿cachai? O sea, el mundo lo aplaudía O sea, sobre todo los en su empresarios. momento. Pero obvio, o sea, claro, eso es nuestra repite, crítica, lo mismo. ¿cachai? Claro. Ahora. Claro. Pero en ese momento, Lagos fue un Yo le he dado presidente... una Sí, vuelta sí, está actualmente. la gran frase que era un gran estadista. Eso lo Exacto, dice, él lo era dice cualquier estadista, persona sí. en Chile. Claro, con todo el terror que había en la población, tenían que acordarse, ¿no? De que viniera otro socialista a tomarse el poder ejecutivo, digamos, ¿no? O sea, era como un retorno a Allende, digamos, un peligroso retorno a Allende. Y un gallo que apunta con el dedo. Además, bueno, pero que claro, ahí te da la diferencia con Allende, de que este sí es famoso, digamos, ¿no? Por un dedo, como que... tío Sam. Claro, el mismo dedo. Exactamente. Entonces, pero claro, en el fondo tratando de exponer, digamos, no el autoritarismo de Pinochet, pero él también funcionó como un régimen bastante autoritario, digamos, en cierto sentido, claro, en clave democrática, pero... Sí, yo me acuerdo cuando estaba dando un discurso Lago y atrás de él había en un balcón una persona en pelota, Sí. una persona desnuda. Y le dice, usted bájese, y lo bajó y lo retó. Sí, pues como un Lo hizo padre. callar, sí. Como un padre. Ese fue el gesto clave de Lagos como un padre. Sí. Ahora la verdad le da una vuelta. Yo creo que no hay una crisis en la política chilena, sino que hay una crisis de la élite política. Entonces, claro, ahí... Algo que si decía no- Ernesto Águila exactamente, en esto con no su se trata- distinción entre el criterio vertical y el criterio horizontal. Claro, La distinción que nos entregó Águila. notables, entre neoliberalismo era, y la otra O era... sea, liberales, o sea, neoliberales y no neoliberales, Y no y neoliberales. élite y pueblo. Y élite, yo creo que él Ese da es con como el punto. claro. O sea, Muy elegante. No, así, totalmente estructuralista, así, en cierto sentido notable, me encantó. Pero claro, ocupando un poco esa distinción que de Ernesto, ¿no? Creo que esto es una reacción, ¿no? De que Ricardo Lago aparezca como un plausible, que ya ni siquiera es un verosímil, sino que es un plausible, ¿no? Tiene que ver un poco con eso, digamos, ¿no? O sea, Una pero yo suerte creo como que de no tratar solo Lago, de tratar de salvar de alguna los manera la tres que se han estructura de la declarado élite. candidatos son exactamente los mismos de ese tiempo. Piñera, Piñera. Lago y Meo. O sea, Y Meo. Y no olvidemos a es Ignacio una Walker, que actualización. también se O sea, declaró. Claro, y Meo sería, como por decirlo así, el menos elitizado de la élite, por decirlo así. Claro. Pero Al menos del discurso. El valor que tenía Meo es que era el joven, Era el joven. pero ya no es el joven. No, pues ya tiene canita, ya se... no, pero fue Oye, fin. y más allá de esto, ¿qué les parece la fiesta, digamos, patria? Yo sé que partimos con la pregunta más profunda, pero yo tiendo a simpatizar con ella porque me parece que más allá del recurso, digamos, identitario de construir una especie de vínculo con, no sé, la cueca, que nadie sabe El bailar rodeo. bien, el rodeo, todas esas cosas, la empanada. Es carnívoro. Yo El creo vino que eso- tinto, para completar la Yo estoy agenda. a favor porque creo que es de esas. Es como el carnaval en Chile. El carnaval chileno. A la O sea, verdad. así como. Sí, en donde por así decirlo, las categorías se suspenden un ratito. Sí. O sea, Todo yo- el mundo está comiendo empanada, todo el mundo está tomando chicha. Está bien, puede Todo el ser mundo uno deja de en lo trabajar, curro que es lo y más en- notable. claro, Yo creo la que ese es un inactividad buen radical. punto. Ese es un punto. Yo diría que es un buen punto, excepto lo que el están los poner a bomberos. descansar el trabajo. Exacto. El no hacer. Yo creo que, y Benjaminiano. aporto diciendo lo que estaba argumentando anteriormente, bajo la otra pregunta de Ivana también, que hay un modo de ser chileno que podría ser fascista en términos de que somos chilenos en función de algo que es prepolítico. Pero la fiesta es una práctica. Eso sí. Entonces, tal como, bueno, el 18, pero otro evento que se da a lo largo del año que son los partidos de Chile, uno puede mirarlo fascistamente, ¿verdad? Con una lectura bajo la cual eso es fascista, pero
también es una práctica en la que los chilenos, en torno al objeto común Chile, hacemos algo en común, compartimos, digamos. Entonces yo creo que leer así las fiestas patrias me parece no peligroso, por lo menos. Claro, o sea, yo creo que esa es una salida... No, mira, para la izquierda, quizás. yo diría que mientras las fiestas patrias, mientras no generen prácticas populares y fascistas, está todo ok. Pero como Pero populares. O sea, que están en el fondo migrados. O sea, que los rotos no se sentido- celebren, mientras no celebren. No, estoy diciendo que no es que ahí, digamos, un sentimiento proto-fascista o fascista, digamos, ¿no? O sea, Como de exterminar al que no es Es que chileno. yo creo que esa es Por- una por lectura, decirlo de algún como, modo. por así decirlo, que ojo, que es un debate que se nos viene. infantilista. El decir como, no, es que la fiesta enajena, porque están todos curados. ¿sí? Y en verdad creen Vamos, que el pero otro Ivana, es un otro no he dicho- igual. No. Ivana no ha pues dicho hay que eso. mirarlo. No, Miguel no ha dicho eso a su No, favor. No, Pero no, Ivana he dicho tampoco eso. está diciendo que tú lo Yo no estás estoy diciendo. diciendo que Claro, tú lo digas. yo diría que en el Pero hay fondo mucho de hay un eso, debate, ¿no? hay un debate que se nos viene, debido a que, por ejemplo, nosotros, y eso tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que no se ha revisado, por ejemplo, la ley de migración acá en Chile. Y está creciendo, y eso va a ser un tema porque Chile tiene Ya una es un economía. O sea, yo te diría que todavía no es un tema dado los porcentajes. Todavía no es un tema. Tan Pero- matemático. Tan adulterado. Tan económico. No, pues no lo absoluto, porque en el fondo están los UPS están muy conglomerados, digamos, no en. ¿Cómo sabéis eso de los números? Agrisolados en comunas. No, por un tema, un proyecto de ANA, ¿cachai? Y tuvimos Pero la es que yo creo que estadística hay a mano, mucho a ilegal, mano. que no Puede puede que- ser contado, por así decirlo. Bueno, ok. No es contado a propósito. Pero por eso te digo, es que no se puede contar porque todavía no es un tema, por decirlo así, político, digamos, no de No, pues el gubernamentalidad. ocultamiento es una práctica O también, si así lo significativa en quieres. términos políticos. Si lo quieres, digamos, ¿no? Pero la cuestión es que, mira, habría que ver cómo el chileno es clasista, ante todo. Eso yo creo que eso es lo que está instalado. Eso sí, es súper clasista. Pero también decir, el chileno aporta todas estas prácticas, yo creo. Bueno, porque Sí, son bueno, prácticas el chileno clasistas. es, po. el No, porque chileno la es misma- racista. Claro, por Bueno, ejemplo, Esta cuestión media noventera que era que el chileno es conservador, ¿por qué vamos a aprobar la ley de divorcio? Claro. no, claro, yo estoy de acuerdo ahí estoy de acuerdo en que ese tipo de enunciados son fascistas, porque por el contenido ideológico que tienen. Claro. Porque uno podría decir, qué complicado para las fiestas, ¿no? Bueno, que para nosotros, lo primero, ¿no? Pertenecemos de algún modo a una tradición, bueno, que viene después del 11. O sea, entonces es súper difícil para los que venimos después, ¿no? Vivir estas fiestas con la Tranquilamente. memoria del 11. Todo poco pasa en que creen, septiembre. entonces es una zona como de matadero, hay una melancolía tremenda. Estos feriados largos, o sea, son días de muerte, también tiene una cosa así muy feroz que. O sea, que también hay que. O sea, que. Claro, que reabren la pregunta que tú haces, o sea, cómo desde la izquierda, desde un pensamiento crítico, o sea, volver a identificarse con esos símbolos nacionales, o sea, cómo por ejemplo, pensar en términos clásicos, ¿no? Una política de emancipación como una política nacional y popular, ¿no? Pensar Claro. así tenéis que levantar las fiestas patrias, pero hasta el 11, ¿no? Que es una semana Claro. entonces. Claro, que es una memoria que procede por lágrimas, sin lugar a dudas. Tiene que ver con eso, pero también Sí, está pues. el tema de, nuevos temas. Sí. O sea, piensa en la generación más joven, pero que también a uno o sea, Pero a mí me lo parece que- virtuosa la tensión. Esa tensión, o sea, venimos cargados después de un 11 y aparece esta especie como de obligación de celebración o de compartir Suspensión. algo que puede ser de hecho leído como justamente la nueva posibilidad de encontrarnos después de algo de Claro, pero un quiebre. pero supone memorias estalladas que lo que busca, o sea, a lo que obligan es suspender ese enunciado, no es chileno, es chileno, ni siquiera la chilena, o sea, hay miles de formas, ¿no? Y lo otro también el tema de que también es un matadero por toda la carne que se consume, o sea, uno dice, bueno, ¿qué culpa tiene? No sé. Pero es posible la fonda vegana, o sea, a mí, ¿cachai? Esa O sea, es posible pensar ¿cachai? Y los se no, leían todas el esas 18 variaciones, claro, son todas variaciones. y yo voy a ir a una fonda vegana, o sea, me parece... Claro, pero la pregunta es claro, es apostar todo al carnaval, a la fiesta, Claro. o convertir el 18 estos días también en un espacio de resistencia, como se ha hecho con Pero es que las no- protestas contra el rodeo, etcétera, Claro, etcétera. Entonces, porque
porque yo diría, ¿dónde perdemos la izquierda? O sea, ¿cuándo uno pierde una identidad de izquierda? Cuando uno suspende la división. O sea, suspende la resistencia que tiene que ver, que es propia de un tipo de identidad, que debería ser constituida toda identidad. Pero también esa resistencia, o sea, se puede hacer carnavalescamente. O sea, Sí, yo, pues yo yo también pienso creo. que No es una el apuesta. hecho, por ejemplo, el hecho de hacer una fonda vegana, que es básicamente una fiesta vegana, por así decirlo, en épocas de consumo de carne masivas, Es resistente. Es de resistente. resistencia, de alguna manera, quizá Puede se ser más estandarice y frío, luego no, pero lo que sea, pero lo es. a mí me parece una práctica no, digamos, No, pero no hay- solemne de resistencia. O sea, claro, de resignificación, uno Claro. podría pensarlo así, ¿no? Y tal vez avanzar a historias, como decís tú, latinoamericanas, múltiples, etcétera, de... No sé, O sea, ahora yo me he dado cuenta, conociendo casos de niños que tenían que ir a bailar esta semana a su colegio, ya no es obvio que tengan que bailar cueca. Claro, pueden bailar cumbia, ¿eh? O sea, pero es que más o menos instalados bailan saya, el baile peruano del sur de Perú, del norte de Chile. Es más o menos obvio que no se baila cueca. Entonces, me llamó mucho la atención que ya las niñas no se visten de chinitas y los niños de guaso, sino que ocupan otros trajes. En la calle me ha tocado ver muchos niños no vestidos del típico traje, lo cual me parece interesante también. Yo también he visto niñas vestidas de... Ya, pero esa práctica, ¿no? Esa práctica supone, o sea, el viejo modelo, o sea, Claro. apelando a un modelo, el viejo aparato ideológico está operando, ¿no? En toda su Claro, bueno, producción tienen y que reproducción. bailar, obviamente. Claro, Hay otras, sí. Ok, mira, ya no es el guaso y la La china, pero ideología puede ser... funciona igual, tal, obvio. Entonces, Está bien. no sé, yo creo que es muy complicado para nosotros en estos periodos. Claro, lo que pasa es que después de una dictadura que hizo sobreuso, digamos, ¿no? de todo el aparataje simbólico, digamos, no nacional. La cueca está en la Constitución, ¿no? ¿Te fijas o no? Entonces, la verdad es que ahí Pero yo creo que, perdóname. ahí falta, ¿no? Dale. Falta, yo diría que, no una crítica, pero por lo menos un momento de reflexión del uso, digamos, ¿no? Que hacemos de determinados aparatajes, digamos. Y eso. Yo creo que eso es lo fundamental, Yo creo que ahí porque yo creo que cometemos el mismo error si es que negamos cualquier posibilidad de resignificación por el hecho de ser baile, Claro. por el hecho de ser vestimenta, por el hecho de ser consumo de carne. O sea, Exacto. hay que resignificar las prácticas, que no es lo mismo que negar Exactamente. una... Sí, bueno, pero para eso planteé una pregunta, yo diría, o sea, ¿Cómo fundamental. baila a la izquierda? Esa es la pregunta. No, la pregunta es, o sea, es la estrategia, o sea, si La es, estrategia, claro. O sea, no, la estrategia en el sentido de, si lo que debemos hacer es No, la táctica. resignificar determinados relatos o si debemos proceder por ruptura. O sea, es una pregunta importante. O sea, la hago, la extiendo, ¿no? Pero es como si uno diría, pensar, ¿no? Bueno, la modernidad, ¿no? Es producto de un proceso de secularización, resignificación, ¿no? De un conjunto de categorías teológico-políticas y por lo tanto conceptos de soberanía, libertad, son categorías que en el fondo tienen una raíz teológico-política. Esa tesis es la tesis de la resignificación o de la secularización. Otra tesis distinta, si no, hay una ruptura. Pero eso es genealogía. No, pero la otra tesis, sí, pero la otra tesis es una ruptura. O sea, hay rupturas que son instauradoras. Entonces la pregunta es si hemos renunciado a la ruptura por estrategias de resignificación. Pero habría o sea, o resignificaciones pensamos que rompen. O sea, habría modos de resignificar que a la vez producen una sí, ruptura. se pueden, sí, sí, es verdad. O sea, ya eso se ha puesto, no sé, creo. Ya, pero para eso Por la eso- discusión, lo que quiero decir es que Es que hay una Puede- vacilación ahí, eso es bueno, ¿ah? Yo encuentro que, de que No, la pero- cosa pero- no esté decidida, digamos, ¿no? sí, pero lo importante es advertir de que en lo pequeño nos jugamos grandes cosas también. Sí, claro, O sea, sí, claro. Claro, sí, bueno, estamos hablando del fondo del baile, de los Total. modos en que los cuales se representan los símbolos patrios, las Sí, lógicas de porque además identificación de la nación, etc. y Pero es ojo, Y es tramposo porque ¿cómo puedes leerlo como ruptura? O sea, ¿qué tiene que ocurrir para que sea ruptura y no resignificación? Yo No, creo la que es un ruptura es- límite difuso. no, pero puede una ruptura Salvo que es- uno diga ruptura es abandonar ciertos Claro, conceptos. esa es o sea, claro, la ruptura puede suponer un abandono, un éxodo, una posibilidad de reinvención que desplace los hitos, porque en realidad las fiestas patrias, 18 de septiembre, tienen sentido al interior de una estructura de significación, que es una narrativa nacional, patriotera, o sea, patriotera en el sentido más nacionalista del término, estoy pensando en la Más república con guasoquinchero, eso, claro. claro, etc. Claro. Yo lo podría pensar así, ya, abrirnos, o sea, a la invención de otros relatos, los cuales poder narrarnos, a propósito de los problemas que aparecen, ¿no? que están Y presentes. para hablar de música, ponte tú, eso también es interesante. Si uno ve, no sé, ya, la fonda más lice es la de la Inés de Suárez, por ejemplo. Y uno mira la parrilla musical Hay una y más se da de cuenta la que... Vitacura de Sí, no, ya, eso es más cuico, pero
Ya, no Incluso sé más la... facha, No, ¿no? sí, Incluso ya la no Padre sé. Hurtado. No sé, pero quiero La como más liberal irme- es la del Parque Inés Suárez. Así. Claro, La más es liberal, como, sí. claro, liberal en términos morales. Exacto, Claro. exacto. Sí. No se puede pero ser si uno liberal de ve, otra manera. uno ve la Políticamente se parrilla, puede. la Y parrilla económicamente. musical, es también interesante el giro de cara a ver si es ruptura o Sí. resignificación. En Inés Porque Suárez si toca tú me Pedro di- Piedra, por ejemplo. Pedro Piedra, Jepe, que se llamaron como la nueva canción chilena, ¿no? Y usan claves pop, por ejemplo. Claro. Y no es ya la típica resignificación, el cover de Víctor Jara, ¿no? Súmale año Eso electoral. puede ser, La súmale fonda permanente versus la fonda permanente. Sí, no es la cumbia, pero la no es resignificación la... tiene que ver también con el marco, a partir del cual Mm. determinadas representaciones tienen sentido. Les digo esto porque ayer conversaba con Carlos, o sea, veníamos de clase y todo. Y Carlos me decía, mira, es increíble que, igual, revisando datos, ¿no? Económicos de la última semana, o sea, lo que señalan es que las ventas en fiestas patrias han superado las ventas en Navidad en los últimos 2 años. Claro. Entonces, estrategias de mercado, o sea, Dato bueno, uno, ¿no? todo, claro, es interesante. Entonces, no hay nadie... venta No, pero en general lo que es la Sí, fiesta, ¿no? sí, La fiesta es todo. un gasto, ¿no? La Sí. práctica de la fiesta. El aguinaldo. Pero claro, entonces el punto es ese, el punto es, yo diría, cuando dice resignificar rupturas interrogatorias, es hacer una interrogación crítica respecto a los marcos a partir de los cuales esas representaciones tienen sentido. Discutir al interior de ellas, de repente es complicado, porque uno ya está en la captura. Claro. O sea, Pero yo también insisto, es la clásica- yo instalaría, o sea, siempre cuento, yo instalaría con mucha más fuerza la memoria del golpe, que en realidad viene siendo objeto de un trabajo borrado, ¿no? En el último tiempo. O sea, Sí. siempre, ¿no? Pero y con esta tesis que es completamente fascista, y estoy de acuerdo contigo, ¿no? En realidad nuevas generaciones no lo vivieron, etcétera, etcétera. No, eso no. Entonces, No pueden no hablar aplica. del asunto. Eso no Entonces yo aplica. siento que en la medida en que más se... porque aquí hay Esa es la historia de mi vida. 2 hitos, ¿no? 2 hitos, ¿no? El Eso no golpe, aplica. No, eso no aplica. y la fiesta. O sea, indudablemente después del 73 se instaló una especie de diferendo ahí, que es un diferendo de fecha, que es irreductible. Mm. Entonces, por eso insisto, o sea, no sé cómo. O sea, tendríamos que pensar las estrategias o de resignificación o de Y es notable que, pensando el dato que trae a colación Miguel Valderrama, el golpe y todo lo que ello implica no ha logrado ser capitalizado por el neoliberalismo. O sea, no hay ventas en torno al golpe, lo cual es interesante, ¿no? Al menos que yo la conozca, que no falta, sé. la que faltaría, ¿eh? Quizá lo más, no, el Museo de la Memoria, pero tampoco, uno cobra entrada, da lo mismo. Pero es interesante pensar ese mecanismo de resistencia en contra del capital, en términos de que no puede ser vendido. Y yo creo que algo que no puede ser vendido en Chile Y el todavía es el golpe. El golpe. Todavía, Alfredo ya lo logró, está bien, pero porque Bueno, es un genio. hay estrategias de museificación. O sea, hay una... Sí, claro, pero, Sí. pero todavía no de capitalización, ¿no? Sí, es verdad. Sí. sí, no es una O sea, capital. Claro, ese es como una especie Pero O como... sea, también tiene que ver todavía también tiene que ver Top Shot con- nos saca la polera con la el ¿dónde sacralidad, están?, ¿cachai? con la sacralidad también, o sea, como de ese innombrado que ojalá se quede relegado como en una memoria que no recuerda, por Claro. así decirlo. Es como una suerte como de verdad indesmentible, Claro, pero que porque sin Semana embargo, Santa pero se que ve. sin em- mantiene pero que sin- invisibilizado. exactamente, que sin embargo no queremos recuperar nunca, es decir, como una suerte como de trauma, trauma fundacional, digamos. Claro, que la derecha lo celebrará y todo, pues no, o sea, también Pero ya no se guardan, atreven, pero no o se sea, atreven, o sea, dirán que son la Ahora se mayoría atreven a oculta. salir en ahora- contra del aborto, sí, pero no, pero no. sí, El inserto en la tercera, el inserto No, en la eso fue tercera. heavy. Tremendo, tremendo. Sí, eso fue súper heavy en verdad. Bueno, yo diría, todas esas operaciones tienen que ver con el 18. Contra Alberto Mayol, Con el 18. que cree que fue banal. Mm. Porque declaró el derrumbe del modelo. ¿no? Tuve un momento de un libro que está por venir, ¿no? Que un coloquio sobre... Todo un libro está por coloquio venir. con... Toda lectura es una lectura. Toda buena. lectura. Lo siento, acabo de olvidar el título, coloquio con o... no, coloquio con Gramsci, ¿no? Sobre Gramsci. Sobre Gramsci. Sobre. Ya. En el fondo es una Bueno, Demasiado Ah, en Marx. gran. Sí, pues, sí, de sí. Marx. En Marx. De Maldes. Eh, Mira, una de las cosas lindas, y tuvimos la suerte en el fondo de leer el borrador, ¿m? en un momento relativamente decisivo del libro. El privilegio, dirían los romanos. ¿m? Privilegio. Prefiero. ¿Y qué dije yo? Nada, lo mismo. No. Bueno, la cuestión Están es que corrigiendo en verdad. tú en determinado momento detectaste una suerte, revisando, y bueno, son los textos que tú más o menos visitas más o menos siempre, que súper bien.
Felicitaciones por la escritura, está espectacular. ¿No? En un momento, en una nota al pie a veces pasan cosas. Siempre. Sí. Y eso, claro, más Si allá no que... pasan es una mala nota. Exactamente. O sea, Y hay un momento, una nota al pie que en el fondo no es meramente referencial, porque en realidad la mayoría de tus notas al pie son de carácter referencial, digamos, ¿no? Técnica académica, así como basics, ¿cachai? Pero hay un momento en que tú, en el fondo, te imaginas... Sí, ese que... Prefiero. Ay, que son Que Sí, Miguel es te nuestro queremos profesor de caleta. latino. Y En cuando nos verdad- equivocamos en la pronunciación, nos golpean y nos decía, no. Nos Bueno, estamos quiero- vengando, esta es la venganza. No es Cicerón, prefiero Quíquero. Prefiero. Fui. Lo bueno, tú estás revisando un poco el estatuto del pasado, ¿no? Y tiene que ver, cuestión que para un bersoniano como yo es como muy sorprendido, de nuevo. De nuevo, ¿no? Hay un momento en que tú estableces otra posibilidad de armar un discurso para la historia. Eso está a propósito de que viste o captaste una cita no citada, digamos, no referida de Benjamin, ¿no? No A refiero- Gramsci, o sea, no refería a decir como directamente, entonces quedan todos comunicados al final. Sí. Dante por un lado, Gramsci, Benjamin, así. Y todo eso en el fondo mezclado, yo creo que también hay un poco del libro, los pasajes también de Benjamin que se Sí. filtran. ¿Cómo podrías darle forma? O sea, ¿cómo te imaginas tú, digamos, ¿no? una relación con la escritura y la historia, ¿no? Que al fin y al cabo, no sé si estoy dando con el punto de tu texto, pero creo que ese es uno de los puntos así como que a mí me pareció más llamativo, digamos, ¿no? O sea, más allá de las cosas como más particulares, regulación de la catarsis en un determinado momento, de un determinado modo, la cuestión de la memoria me pareció súper interesante, pero ese momento yo diría que está además alojado en una tal pie. Es como que te da la clave para poder entender, digamos, no todo el libro, digamos, ¿no? O sea, no... Sí. O al menos lo que desea ese libro, digamos. Bueno, es verdad. O sea, yo evito, en principio, las notas al pie a Gustavo, porque entiendo que o sea, toda nota al pie es edípica en el sentido de que por el pie hinchado, ¿no? Edípica. Claro, una- Etimológica. Por la falsa etimología. Entonces, Lo voy a usar. Claro. Bueno. Pero es falsa etimología, en todo caso. Ay, pobre. bien. Arréglalo. Van a cagarnos los no, está chistes. bien. No, Pero el Mateo insoportable. Estoy arruinando bueno, la eficacia de la etimología, ¿no? Está Así bien. de simple. Porque hasta los mismos tipos, un Esquilo o un Sófocles, jugaban con esa cuestión Sí. porque se mataban de la risa, digamos, ¿no? Bueno, Eso. pero está ese pie hinchado, o sea, imposible de no ver más allá de... O sea, que plantea los problemas de la veracidad o no, Exacto. de la referencia. Y sí, pues efectivamente, y es la última nota la que cierra el libro. Y que es claro, que obedecía a dos cosas. Yo diría la consciente, porque hay siempre un momento inconsciente, ¿no?, que gobierna el trabajo de escritura. Sí, Pero la consciente era comunicar este libro con hacerle un guiño a las traiciones de Walter Benjamin. Sí. O sea, porque igual para pensar, bueno, en realidad mira, escribí un libro sobre Benjamin, vengo saliendo una cosa sobre el problema de la traducción en Benjamin, y de repente aparece muy rápido una cosa sobre Gramsci, ¿no? Y claro, y si bien son pensadores que pertenecen a un universo de referencia reconocible, igual uno puede plantear la pregunta, ¿cómo pasaste de Benjamin a Gramsci, ¿no? Entonces, y en realidad no. Está porque bonito como para establecer autoría. Claro. Claro, a pesar de que tú la criticas muy fuertemente, ¿no? ¿La autoría? Sí. Ah, sin sí, lugar a- Pero- hablemos de eso. Me No, gusta. pero ese vínculo era un vínculo que Imagen era, bueno, que era un poco que venía trabajando en paralelo, y el punto de contacto era Dante. Entonces, claro, advertía que en Benjamin, en la versión francesa de las tesis sobre la historia, hay una referencia a Dante que está borrada de la versión como que nosotros conocemos vía la traducción de Yarzun, que es o sea, Yarzun la cita, y la comenta. Pero en el texto alemán no está la referencia a Dante. Entonces, claro, sí, y tiene que ver, o sea, y para mí es cardinal, porque es el punto no solamente que conecta a Benjamin con Gramsci, porque en realidad es un libro sobre Gramsci y Dante, lo que escribí, sino porque en realidad, porque la pregunta política que aparece en el libro es tan explicitada a propósito de la izquierda, ¿no? O sea, y a propósito de la historia, ¿qué es un Gramsci contra el futuro? O sea, lo que quería escribir. O sea, y que me permitía también armar una lectura así, o sea, señalarla, puntuarla, también de Benjamin, que puede ser leído como un pensador que son pensadores contra el futuro. Que es la pregunta, bueno, ¿cómo pensamos una política de transformación social, de cambio social, una política emancipatoria, sin un concepto de tiempo o de temporalidad que se organiza a partir de la noción de futuro?
O sea, Claro. no desplazamos una política de izquierda hoy más allá de la modernidad. O sea, y bueno, ¿y por qué? Hay miles de motivos para esa discusión. En realidad, algunos dicen, la crisis de los partidos políticos, la crisis de la militancia, la crisis de la representación en política tiene que ver, uno podría argumentarlo, por una crisis fundamentalmente de temporalidad. O sea, lo que se arruinó, por eso lo que de algún modo se ha cancelado es un cierto concepto de tiempo que organizaba la política. Claro. Y que era un concepto de tiempo que tenía el futuro como un elemento determinante. ¿Y qué te parece La emancipación, la revolución, el comunismo, etcétera, etcétera, eran ese telos que organizaba es lo que de algún modo se derrumba y da lugar a otra temporalidad, que es la temporalidad en la cual nosotros estamos viviendo. Fue literalmente actos fallidos. Está presente. Literalmente. Sí. No, Entonces, bueno, en ese punto era, esa nota me permitía, como cerrando, es en realidad, mira, aquí es tratar de no solamente elaborar una lectura de Gramsci, a propósito del concepto de historia distinto, ¿no? Que es lo que busca ramar el libro, sino que desde el punto de vista de los rendimientos políticos, si lo quiere llamar así, es cómo pensamos una política emancipatoria sin una noción de, o sea, sin idea de futuro que organiza. Yo lo encuentro igualmente esa hiper política. atractivo, pero igual el fin, por así decirlo, es tematizado en clave temporal. O sea, cuando Benjamin dice el fin de los tiempos en vez del tiempo del fin, o la historia del fin. Sí, pero el fin está situado temporalmente. Claro. Uno no tendría que decir futuro como progreso, por así decirlo, pero el fin igual es una categoría temporal, Como escándalo. Sí, es verdad. no lineal probablemente. O sea, sí, eso Claro, en el fondo es un término del tiempo. Claro. Hay dos posibilidades de Claro, lo que pasa pero es que viene, o sea que igual viene, no estamos en el fin de los tiempos. Claro, estamos, Nunca se dice en pero términos estamos discutiendo presentes. al interior de esa temporalidad, o sea, Sí. estamos Sí, interrogándola, sí, sí. estamos cuestionándola, porque en realidad lo que no es posible es constituirse por fuera. Entonces el trabajo, Claro. en principio, entre comillas, no con todas las comillas posibles, es un trabajo que está operando al interior de esas narrativas, ¿no? Que está interrogándolas, cuestionándolas, tratando de interrumpirlas, entenderlas, y ahí, bueno, la noción de futuro aparece determinante. O sea, tú citas el último capítulo que tiene con el fin, pero en realidad a mí lo que me parecía genial, a propósito de la lectura de Gramsci, de Dante, del canto décimo del infierno, porque en realidad esto también es Dante, pero Dante es el infierno en realidad, y el canto décimo lo que estoy explicando. Ahí lo que me parecía genial es que aparece el futuro en el canto décimo, o sea, nombrado una vez, y sin embargo Gramsci no lo nombra, porque el concepto de crisis, que bueno, y ahí la relación, lo que no hace rápido, ¿no? El concepto de crisis que está pensando Gramsci como crisis orgánica, no tiene que ver con un concepto de temporalidad futura. Él está pensando un tiempo que es un tiempo de pura monstruosidad, Caos. que es nuestro tiempo. Un tiempo, bueno, El claroscuro. el claroscuro, ¿no? El interregno. El interregno que se constituye en una traducción muy bonita, pero que no la incluí porque nunca pude pesquisar el traductor, que es la que más circula entre nosotros. Es aquella que dice, bueno, el tiempo de los monstruos es aquel tiempo en el cual un tiempo no termina de morir y el otro tampoco termina de nacer. Ese tiempo de, bueno, claroscuro, de oscuridad, ese tiempo, que es un tiempo muñón, si te das cuenta, es el tiempo, es nuestro tiempo también. O sea, en realidad, sí, bueno, Gramsci está leyendo nuestro tiempo, y por lo tanto hay que pensar una política ahí, pero esa política no es una política que puede referir al futuro. Claro. ¿Pero qué te parece entonces el hecho de escribir este libro en un tiempo en que muchos movimientos políticos que están pensando el futuro tienen a Gramsci como su gran bandera? Pienso en el Podemos y en los autónomos en Chile. En el Podemos están los estatutos, la palabra de Antonio Gramsci, Sí, Claro. y bueno, en los estatutos verbales que son la palabra de Gabriel Boric ¿Seguro? también está Podemos compartirlo. Gramsci en los autónomos. ¿Qué te parece la publicación de un libro como este? Digamos, un Gramsci que está contra el futuro, en función de que los movimientos políticos están utilizando a Gramsci para construir un futuro, quizá, o no sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, la referencia de Gramsci es importante, porque Podemos... O sea, hacer un libro sobre Gramsci sí, ahora es... Sí. No, y además hoy tiene mucha Claro. fuerza. Acaba de salir un artículo de Perry Anderson en la New Left Review, de ahora, en agosto, ¿no? Y que está circulando y alguien lo liberó. ¿Ya? Bueno, y ya Anderson... Sí, porque está muy cara la libro. No, y ahí, con toda la importancia que tiene él, ¿no? Bueno, señala que al día de hoy hay más de 20.000
títulos sobre Gramsci, o sea, un autor que tiene mucha vigencia, es el autor más leído de los italianos, supera a Maquiavelo en lectura, etcétera, etcétera. Entonces, sí, Ah, bueno. la Que referencia según a Gramsci, Jocelyn Holt nadie lee a Gramsci. claro, entonces la referencia... ¿Quién lea Jocelyn Holt? Una buena pregunta. Entonces aparece eso, ¿no? Que claro, Podemos, pero que es una referencia central. Para nuestro presente político también Gramsci fue determinante. Es imposible pensar la transformación en la izquierda en Chile Sin Gramsci. sin Gramsci. Toda la revolución socialista pasa por Gramsci. Toda la posición del PC en los 80 pasa de algún modo en una sorda confrontación, en un sordo diálogo también con Gramsci. Entonces, claro, es determinante. La pregunta que... Claro, pero pensando en Podemos, ¿no? Claro, sí, bueno, es Gramsci, pero también es un Gramsci pasado por la Claudio Mouffe, ¿no? Claro, Sí, claro. Claro, por lo hay tanto, un una- Gramsci pasado por la teoría de postmarxista. Y entonces, yo diría que habría que interrogar, o sea, siempre voy, habría que interrogar los textos de referencia que organizan el discurso político, o sea, pensando que la semántica política tiene distintos Porque estratos. podemos y poner a cambia Gramsci con Schmidt, además. Claro, pero es el mismo ejercicio que hace la ¿Puedo hacer una Chantal Mouffe, ruptura? ¿no? Aunque claro, la ruptura nunca es pregunta, o sea, no se pide permiso para Mm. hacerla. Pero Ya no es a una propósito, Ya no la rompiste. a propósito No. de los post o los Sí, infra sí. o los... Que a mí me Supra interesa y- mucho de cara a la discusión que teníamos antes sobre la ruptura o la resignificación. ¿Qué significa ponerle el post, por ejemplo, al post marxista o al post hegemónico? Porque eso es situarse, por así decirlo, una tradición. Entonces, sostener una línea, o sea, hacerla propia y decir, yo vengo de acá, pero avanzo un poquito más, poniéndole el post o el infra o... O sea, nosotros, bueno, yo formo parte de un colectivo también, que sacamos la revista Papel Máquina, Claro. el número 10, o sea, debería haberse las traído, se lo voy a hablar con Miguel. Eso. Ah. Bien. El número 10 lo dedicamos No llega. a... Qué bonita foto. Y él dice que no llegará. No. El número 10 lo dedicamos Siempre nos vemos en las terrazas, se la a vamos a infrapolítica. encarar a Miguel. Si no, lo dedicamos a infrapolítica. Y la infrapolítica tiene un pliegue, o sea que cuando uno discutía con ellos, porque en realidad nosotros formamos parte del grupo de infrapolítica, el grupo que tiene, bueno, que va de acá como a la academia como estadounidense. Pero ellos tienen un pliegue que definen un programa de trabajo infrapolítico, pero cuando piensan políticamente se piensan como post-hegemónicos. Claro. Hacen un doble movimiento. Entonces, claro, estamos también nosotros muy preocupados por el problema, ¿Qué es el post-hegemonía? por la post-hegemonía, por la infra, nos interesa como tema de discusión. Entonces, eso para comenzar. Lo segundo, haría dos distinciones. Una, que habría que interrogar, porque nuestro tiempo es un tiempo que hace un uso superlativo del prefijo. O sea, ¿por qué el prefijo es tan determinante al momento de pensar? O sea, post-historia, post-hegemonía, post-feminista, post-porno, post-modernidad, etc. Y el problema no es de tomar posición respecto al prefijo, sino más bien interrogarlo como un signo de historia. Y eso tiene que ver con una cierta mutación, una cierta transformación de la temporalidad. Yo diría que el prefijo opera como signo de historia, eso es lo primero, o sea, más allá. Que muestra que Se hubo te algo ahí. sitúa. Te sitúa. Que hay una transformación, pero que no podemos leer en términos de categorías como, incluso así, ruptura, instauradora, incluso nueva época, etcétera, fin, comienzo, sino que pareciera ser que suponen otras variaciones de pensamiento que hay que elaborar. Y respecto al posmarxismo, bueno, ahí la Claudio Mouffe lo dice muy claramente, o sea, si uno se atiene a la definición que ellos dan, o sea, que es la más restrictiva, que es, bueno, el posmarxismo es una cierta lectura postestructuralista del marxismo, ¿no? Posicional. Entonces, dependiendo de, por ejemplo, los interlocutores, uno va a afirmar el momento marxista, si toca interlocutores que no son marxistas, ¿no? Y el momento postmarxista, o sea, con interlocutores marxistas, lo que supone, o sea, ese doble movimiento tiene que ver precisamente con que lo que busca la teoría postmarxista poner en el centro es la noción de hegemonía, o sea, como el gran silencio, ¿no? Que es el silencio político de una tradición que se pensó políticamente, pero que en realidad se constituía sobre un silenciamiento de la política. El nombre de ese silenciamiento es la hegemonía. Absolutamente. Entonces, claro, aparece esa. Yo estoy de acuerdo con el caso del posmarxismo, le digo, sí.
para el caso poshegemónico aparecen otras definiciones que son complejas o sea, que son distintas, que apuntan más bien a una crítica al comparcismo. O sea, si tuviera que decir en dos frases. Allí donde el compartismo piensa que la política es una actividad esencialmente discursiva y por lo tanto la noción de hegemonía es una noción discursiva, Claro. la teoría poshegemónica advierte de que las formas de control, de dominación y de sometimiento contemporánea son formas que no se estructuran desde el punto de vista hegemónico, es decir, no se estructuran discursivamente. No se trata de una crítica ideológica, o sea, de que nosotros reconozcamos, que advirtamos de que somos sometidos, somos dominados y seamos capaces de develar los mecanismos de la dominación. Aún haciéndolo, dice la teoría poshegemónica, seguimos comportándonos como sujetos de dominación. Para producir esa ruptura, ese desplazamiento, hay que operar en un nivel que no es un nivel discursivo. Claro. Por eso es poshegemónico en ese sentido, o sea, porque Claro. entienden la hegemonía como Claro, discurso. entiendo Y el como la re- lectura, claro. pero Y el retorno a las prácticas en el fondo nos va a devolver a una necesaria lectura, yo creo, ¿no? Que va a ser la del Tratado Político de Spinoza. Sin lugar a dudas. Yo creo que hay un gran... Pero eso, en el fondo, ya, no lo podría explicar ahora. Pero sin duda tiene que ver con eso. O sea, a mí... Es demasiado definitivo ese a pesar de que uno de Averroes, que escribió su tratado definitivo, ¿no? Vaya título, ¿no? Claro, yo creo que hay muy buenas definiciones en ese tratado, el tratado político, sin lugar a dudas. con esta epifanía de Miguel terminamos. Como No, casi pues siempre, es como que casi si fuera epifanía, entonces sería dado por una suerte como de raro trascendente, ¿no? Y acá, la pregunta no es- le vamos a explicar a los espectadores en que estamos acá, este humo que... La pregunta es si Estamos, ¿no? Spinoza hubiera ido a alguna fonda. ¿Cómo? Spinoza Yo hubiera ido hubiese a alguna bailado. fonda, ¿o no? Hubiese Por bailado. supuesto que sí. Hola. Bueno, Eduardo, grande Eduardo, un clásico. Oye, ¿podemos repetirla? Segunda pista. Bueno, ¿cómo hasta ahí? No, Bien, seguimos con el vino. sigamos con menos. Dele. O podemos listo. Bueno, Quería decir que se ataca. Bueno, en fin, esto es pues será la comunidad de los iguales. Gracias, Oye, Miguel. muchas gracias, Miguel. Valderrama, por tu presencia. claro. Y Y Miguel Ruiz ausencia, también. ¿no? Te agradecemos también. Me personé hoy día. Hasta Chao. luego. Chao.